pero en fin, yo sí me acuerdo del día, me acuerdo de la hora, me acuerdo de mis circunstancias y también me acuerdo cómo Dios cambiaba mi corazón. Entonces, cuando compartimos la Santa Cena, recordamos la obra de Cristo en la cruz, pero también recordamos la obra de Cristo en nuestras propias vidas. Qué importante es ver eso, la fidelidad del Señor. Cuando bebo el vino y como ese pan, en realidad también recuerdo que hoy es otro día más con el Señor, otro día más de recibir de su gracia, de su amor. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo una historia. Yo me siento un poco culpable con esta prédica porque me gusta en general de las lecturas que hago de la Biblia y sacando palabras, pero esta vez no, es de un estudio. Estoy haciendo un estudio con otro estudio y entre esas cuestiones he copiado. Así que esto es un poco un sermón copiado, como copión. Pero es tan bueno, me ha hecho tan bien a mí que quiero compartir de lo que yo he recibido. Entonces voy a compartir un pan que otro lo ha hecho, le he agregado algunas cosas nomás, pero es un pan que a mí me ha hecho bien. Entonces voy a aplicar ese versículo para mi propia gracia, de que voy a compartir de gracia lo que de gracia yo he estado recibiendo en estos últimos días. Sí les pido que hagamos una oración para que sea Dios quien nos hable, que el Señor te hable a ti, me hable a mí. Creo que es un tema muy importante y que Dios te hable y me hable también a mí. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Padre amado, por tu misericordia y porque tú eres el Dios de la luz, el Dios donde nos llevas, Señor, a lugares preciosos, donde podemos observar los colores, Señor, tu grandeza, tu majestad, y nos sacas de la oscuridad. Y te pido que esta palabra de hoy también nos ayude, Señor, a salir de la oscuridad y que podamos, Señor, recibir de esa luz que tú tienes para nuestra vida. Tu palabra es como una lumbrera que alumbra nuestro camino, una lámpara, Señor, que viene y nos muestra cómo vivir. Y te pido que hoy tu palabra nos alumbre para saber cómo vivir en el tiempo que viene. Y te pedimos, Señor, esto, confiados en la obra de Cristo en la cruz y la obra del Espíritu Santo ahora en nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Y oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a hablar hoy día acerca de la parábola de los talentos. Los que somos de iglesia desde chicos, esta parábola la leíamos, ¿verdad? Y hacían manualidades, no me acuerdo cómo se llamaban bien, pero cuando pegaban esas figuritas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llamaba eso? Bueno, si se acuerdan me lo escriben, pero pegaban estas figuritas en una pizarra, ¿verdad? Ahí la profesora de escuela dominical y nos contaba la historia. Y esta era una de esas historias, la parábola de los talentos. Eh, Esta parábola sí tiene una particularidad que cambió mucho la interpretación de esta a lo largo de la historia. Y una de las interpretaciones más novedosas fue durante la Reforma, durante la Reforma protestante. Tanto Lutero como Calvino y los demás reformadores empezaron a ver en esta parábola algo que era diferente a lo que se estaba viendo en ese tiempo. Hasta antes de la Reforma, la Iglesia había adoptado una posición frente al trabajo bien fatalista y se veía el trabajo como algo que denigraba a la gente, algo que no era bueno. Entonces la gente que aspiraba en su vida a no trabajar. Es decir, la mentalidad era ver el trabajo como un castigo y la Reforma lo que hace es darse cuenta de que la palabra hablaba que el trabajo era una bendición. Hace unos 2 años atrás tuve la oportunidad de estar en Ginebra, en Suiza, y fui a la iglesia de Juan Calvino, la famosa iglesia de Calvino. Estuve por fuera de lo que se llama el oratorio, pero entré a la iglesia donde él predicaba y andaba con un amigo que era el que me estaba haciendo como de guía turístico y estaba ahí la silla de Calvino. Yo me había sentado en la silla de Calvino en Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo, cuando fue nuestra luna de miel. Fuimos a la Universidad de Edimburgo porque mi hermana vivía allá y yo me senté en la silla que Calvino ocupó cuando dio cátedra en la Universidad de Edimburgo. Estoy buscando esa foto desesperadamente, pero Dios quiere, parece que no la encuentre. Pero en fin, esa fue la primera vez. Entonces yo tenía frente a mí la silla de Calvino ahí en Ginebra, en la iglesia, y entonces había un hilito que obviamente decía que no te podías sentar. Pero mi amigo habló con el que estaba encargado de la iglesia y le dice, mira, este pastor, ¿verdad? Viene de allá y por lo menos su origen es calvinista. Y entonces le dice, ¿tú permitirías que él viene de tan lejos de Chile, se pueda sentar en la silla de Calvino? Y el hombre dijo, sí, sacó el hilito, ¿verdad?
y me senté y de esa tengo varias fotos. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque lo que ocurrió en ese tiempo, durante la Reforma Protestante, fue traer a la luz mucho de lo que la palabra estaba en oscuridad. Cuando ustedes caminan por las calles de Ginebra, en las esquinas dice Lux post tenebras, en casi cada esquina, en los edificios, en las casas, dice Lux post tenebras, detrás de las tinieblas está la luz. Y es lo que trae el Señor, es lo que trae el Señor. La mentalidad, digamos, protestante respecto de la responsabilidad de lo que tenemos, de cómo nosotros enfrentamos el trabajo, es diferente a cómo la iglesia lo entendía antes. Se diferencia el catolicismo y se diferencia también de cómo las demás personas lo ven. En esta parábola de los talentos que está tanto en Mateo 25 como en Lucas 19, son diferentes, ¿sí? Son como dos historias similares, pero que hablan más o menos el mismo contenido. Nos hablan acerca entonces de este concepto de usar la vida con un propósito. Es decir, tenemos aquí un propósito en esta vida y tenemos que cumplir ese propósito. Y esto tiene que ver con el cómo nosotros usamos los dones y talentos que tenemos. Es interesante también que en la posición judeo-cristiana, porque esto es algo muy típico del judaísmo y del cristianismo, el ver el trabajo como un propósito en esta vida, se diferencia, por ejemplo, en las religiones orientales, como el budismo o el hinduismo. El hinduismo todavía es más antiguo que el budismo. Y ellos tienen un sentido de que no hay ningún propósito en la vida. En realidad, Buda decía que el máximo propósito de esta vida es la renuncia del yo, cuando tú ya te desconectas del yo y ya desapareces. En el fondo, ese es como lo máximo para las corrientes orientales. Los ateos también tienen un concepto de esta vida diferente. El ateísmo se basa sobre el concepto de la suerte. En realidad, si te tocó una buena vida es por suerte, nomás es todo casualidad. Eh, hay, bueno, hay muchos ateos que han dicho cosas. Jean-Paul Sartre, que fue un existencialista, él decía que este es un camino largo y cruel. Así él veía la vida nomás, un camino largo y cruel a largo plazo, decía, a largo plazo. Sin Dios no hay propósito en esta vida. Eh, por ejemplo, Nietzsche, que fue el que dijo que Dios había muerto, él decía de que el propósito final que uno podría tener en esta vida era cumplir la voluntad propia, hacer mi voluntad, hacer lo que yo quiero, es decir, aprovechar esta vida para hacer lo que se me da la gana. En el tiempo más moderno también otros lo han dicho de otra manera. ¿Se acuerdan? Frank Sinatra, él también decía esto de a mi manera, a mi manera. Cada uno trata de vivir así como le sale. Entonces las personas que no conocen a Dios tienen esta mentalidad. No hay realmente un propósito, sino que vamos nomás a lo que salga y le vamos a tratar de hacer lo que yo quiero, tratar de hacer lo que yo quiero. Pero la experiencia cristiana, judeo-cristiana, es distinta. Es decir, se plantea de que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Nos ha hecho especiales, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es descubrir quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser. Eso es lo increíble del cristianismo, que nos muestra un mundo abierto, ¿verdad? Para construir, un mundo abierto para amarrarlo, para crecer, para desarrollarlo. No es fatalista, sino que nos plantea una oportunidad gloriosa por delante. Bueno, esta historia, que tiene su base en Mateo 25 y en Lucas 19, son dos historias distintas. La de Lucas 19 nos habla de una especie de heredero a un trono que va a un lugar a pedir, en el fondo, su trono, porque pide como que el reconocimiento de otro señor acerca de su autoridad como una especie de rey. Algunos dicen de que Lucas 19 es una especie de referencia del Señor Jesucristo a Arquelao, hijo de Herodes, que para ese tiempo que no era reconocido todavía como rey y viaja a Roma para que el César le reconozca como uno de los reyes. Recuerde que tenía esto del tetrarca, había 4 reinos que eran los hijos de Herodes el Grande. Entonces, este Arquelao parece que aún no se le reconocía y mientras él va a Roma, hay una embajada de algunos miembros del Sanedrín judío que va para que diga, por favor, no lo nombre rey. Entonces hay toda una trifulca en los tiempos de Jesús y Jesús hace una alusión en Lucas 19 a esa historia. Es como una especie de mezcla contando acerca de lo que había pasado con Arquelao
y nos cuenta la historia de las minas, así se llama. Y tiene una diferencia porque se le entrega a cada individuo lo mismo, a diferencia de lo que vamos a ver ahora en la parábola de los talentos, donde tienen diferentes cosas. Pero en el caso de Lucas 19 se le entrega a todos igual, y al final de la historia se le entregan ciudades a cargo, a los que han administrado bien. Y el final de la persona que no hizo nada es muy parecido al de Mateo 25, el que vamos a leer ahora. Entonces leamos Mateo 25, desde el 14 en adelante, nos habla acerca de esta parábola de los talentos. Dice así, Mateo 25, 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. 5 talentos. Verso 17. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Un amigo mío me dijo hace varios años atrás, ¿cómo ves aquí la justicia social, no? Porque dice que al que tiene más, a ese se le va a dar más, y al que tiene menos, incluso a ese se le va a quitar y se le va a dar al que tiene más. Parece una especie de contradicción. Pero vamos a ver en realidad que no, que tiene una razón todo esto. Y bueno, como toda historia de la Biblia, a veces hay una parte que no es tan bonita, ¿no? Nos podemos concentrar en ese hombre que llegó con su un talento, ¿verdad? Y, y lo desaprovechó, lo enterró. Es como la historia del hijo pródigo, ¿no? Cuando aparece el hijo mayor y embarra toda la historia, todo lo lindo que había ocurrido, aparece el hijo mayor y amarga a todo el mundo. La Biblia nos habla siempre de la realidad, nos muestra la realidad completa, no disfraza nada, como que nos muestra exactamente de cómo son las cosas. Y a mí me gusta mucho la Biblia y me gusta mucho nuestro Dios, como Él es, porque no esconde las cosas, nos muestra tal y como es nomás. Ahora, lo interesante de la Reforma Protestante es que no hizo el énfasis en el hombre que había enterrado su talento, sino que curiosamente tanto Calvino, Lutero y los demás reformadores hicieron énfasis en los otros dos que sí lo hicieron bien. Y ahí es donde nace un pensamiento, una forma de vivir que va a alterar casi la historia de, por lo menos, Occidente, del mundo que nosotros conocemos. Eh, en la historia de Mateo 25, vamos a ir descubriendo entonces algunos elementos que son claves para poder comprender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y cómo nosotros tenemos que enfrentar esta vida. Lo primero, sí, como introducción que tendríamos que decir es que este Señor le da cosas que eran de él a sus siervos. Y aquí quiero solamente detenerme como introducción en la palabra siervo. Que lo que tenemos que entender es que la palabra siervo significa esclavo y no
algún tipo de esclavo que ha existido en la historia, que eran esclavos momentáneos por un tiempo, ¿no? Sino que la palabra que se ocupa aquí eran esclavos que eran propiedad de su dueño. Eh, Eran personas que pertenecían a alguien. Quizás en nuestros días la palabra esclavitud nos puede sonar un poco lejana o rara, pero yo diría que no. En realidad, todavía en nuestro mundo moderno existe la esclavitud, pero también a veces vivimos ciertos tipos de esclavitud. Yo me juntaba con algunos de ustedes a caminar, algunos de los hombres de la iglesia, hacía algo muy lindo, aprovechando que estamos acá en la playa. Si no hemos salido a caminar, me refiero a los hombres, quiero invitarlos desde ya que podamos salir a caminar en algún momento a la playa y a orar y hablar. Pero a veces en las conversaciones que tenemos, hemos descubierto que sí hay una esclavitud. Muchas veces muchos vivimos como esclavos en este tiempo igual, en un mundo que nos esclaviza. ¿Ah? Em, Nosotros como cristianos entonces tenemos una visión diferente respecto del trabajo y respecto del propósito de la vida. No estamos aquí por el azar, no hay un fatalismo, sino que tenemos una oportunidad muy grande de servir al Señor con nuestros dones y talentos en esta vida. Pero lo primero que tenemos que entender, y aquí va el primer argumento, es que somos siervos. Tenemos que desarrollar este concepto como siervos. Somos siervos. ¿Y por qué es importante no olvidarse que somos siervos? Primero que nada, porque nada nos pertenece. Nada nos pertenece, ni nuestra vida nos pertenece. Todo es de Dios. Eh, Recuerden que la misma historia dice que los talentos se los da el Señor. Ahora, ¿cuánto era un talento? Se debate este punto, pero hay cierta concordancia de que un talento equivale a como el salario de 10 años. Entonces, ustedes imagínense lo que ganan si sumaran sus 12 sueldos en un año, ganarían, qué sé yo, supongamos que ganan, mejor no digo nada para no meterme en problemas, pero supongamos que al final del año ustedes dicen, yo gané 10 millones, vamos a ser muy generosos, ¿ya? Entonces 10 millones ganan al final del año. Bueno, un talento es el sueldo de 10 años, o sea, estamos hablando de que una persona, lo que ha recibido como un talento, serían 100 millones de pesos. O sea, no es poco, no es poco. Y cuando se le entregó al otro 5 talentos, o sea, está hablando del salario de 50 años, o sea, es un montón de plata. Y todo esto fue lo que ellos recibieron. Pero no era de ellos, no era de ellos. En el fondo, ¿por qué es importante entender esta mentalidad de siervo? Es que con facilidad en nosotros nos viene esto del ego. Uno de los grandes peligros para poder vivir la vida cristiana es el ego, es volvernos orgullosos y egocéntricos pensando que lo que tenemos como que nos pertenece, como que nuestra vida nos pertenece, como que mi cuerpo me pertenece, como que mi intelecto me pertenece, como que las cosas que yo tengo, las que yo tengo y me aferro, ¿verdad?, me pertenecen. Tenemos una mentalidad de creer que nosotros lo hemos ganado, ¿verdad? Y que de alguna forma esto hace surgir el orgullo en nosotros. El orgullo entra de distintas formas, porque, por ejemplo, efectivamente cada una de estas personas recibió 5 talentos, 2 talentos y un talento, cada uno según su capacidad, dice la Biblia. Y cada uno especial, son diferentes del uno con el otro. Yo recuerdo que un libro que nosotros leíamos a nuestros hijos cuando eran más chicos, era uno de Max Lucado que se llama Tú eres especial. Si lo pueden encontrar, incluso si no son niños, léanlo porque es un libro muy bonito. Habla de que somos especiales, somos únicos. Y en realidad eso viene de parte del cielo. Somos especiales, somos especiales para nuestro Señor. Pero Satanás puede venir y decirnos, ¿verdad? Oye, Waldo, tú que eres especial, ¿ah? Tú sí que eres distinto. Tú eres como diferente a los demás. Y esa especialidad, que era algo bueno, Satanás la puede trastornar en algo malo. Se trastoca el concepto. Entonces eso de ser especiales ya nos hace ver como mejores a los demás. Y ahí tenemos que cuidarnos. Por eso, sin dejar de ser hijos, ¿verdad? De Dios, porque sabemos que somos hijos del Señor, todo lo que tiene que ver con la mayordomía y los dones y el cuidado está antecedido con el concepto de siervo. Nada nos pertenece. Todo le pertenece al Señor. Entonces lo manejamos con mucho cuidado. Y por otro lado, al saber de que yo soy siervo y que tengo un Señor, todo lo que yo hago no se trata de mí.
no se trata de mí. He escuchado varias prédicas sobre este título, ¿verdad? Y incluso hay canciones de esto, no se trata de mí. Todo en esta vida no se trata de mí, aunque en realidad pareciera que sí, que todo se tratara de mí, porque la mayoría de nosotros vivimos muy enfocados en nosotros mismos, todo se trata de mí, el auto que a mí me gusta, las vacaciones que yo quiero, el pelo como yo quiero adornármelo, todo se trata de mí. El mundo nos empuja a esta teoría del todo se trata de mí, y eso va en contra de poder ser un buen administrador, un buen mayordomo y alguien que pueda hacer uso correcto de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Porque la vanagloria es uno de los grandes riesgos para poder encontrar nuestro propósito en la vida. Muchos nunca encuentran su propósito por la vanagloria, porque se enredan en esta comidilla, ¿verdad? De destacar, de tener cosas o de destacar, incluso en la iglesia, incluso en la iglesia. Muchas personas como el que les gusta recibir un título o tener un nombre, especialmente a veces entre los pastores se produce mucha inseguridad en este tema. Entonces ya no te basta la palabra pastor, sino que quieres otra palabra más grande, ¿no? Quieres ser apóstol, porque ya pastor como que no te quedó medio chico y a otro apóstol ya como que no le queda bien porque prefiere ser apóstol de apóstoles y después aparece otro que se llama patriarca y después así como una escala, ¿no? Entonces va pastor, apóstol, patriarca, no sé qué otros más, y al final, como dice un amigo, Satanás, Satanás. Porque al final nos vamos a parecer solamente a Satanás, nos vamos a ir desviando totalmente del propósito del Señor. Entonces, la Biblia dice de que somos siervos, que cuando recibimos un talento de parte de Dios, lo recibimos pero como siervos, como esclavos. Soy único, soy especial, es verdad, pero lo hago para el Señor. Cuando la serpiente vino a hablar con Eva ahí en Edén, le sugiere en el fondo, le dice, mira, ¿así que Dios te dijo algo a ti? No, 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 tú todavía puedes ser parecida a Dios. Esa es la oferta de Satanás, engañoso, ¿no? Como que hace aparecer a Dios como que estuviera engañando a Eva y le abre la idea a Eva de que ella podría llegar a ser alguien tan especial que puede ser incluso como Dios. Entonces, tenemos que comprender de que tenemos, todo lo que tenemos le pertenece al Señor y que yo soy un simple siervo, un simple siervo. Em, yo he tenido uno de los grandes privilegios que a veces me invitan a predicar, ¿verdad?, a algunos lugares con la Asociación Billy Graham. Para mí es un muy grande honor y he logrado desarrollar muy buenos amigos. Cada vez que llegamos a un hotel se hacen reuniones previas. Y el que está a cargo de nosotros, un pastor muy querido, un mexicano, David Ruiz, él dice, siempre, siempre dice, recuerden que somos siervos inútiles. Él comienza siempre con esa frase. Recuerden que somos siervos inútiles. No somos los que mejor predicamos, no somos los más inteligentes, no, somos siervos inútiles. Estamos dispuestos a hacer la obra de Dios, nada más, y por eso estamos aquí. Qué importante que nos recuerden eso, para no perder la perspectiva, para no apartarnos de los propósitos del Señor. Eh, a veces esto de no se trata de mí está también muy metido en la iglesia. La gente, por ejemplo, va a una iglesia y dice, ah, a mí me gusta cómo predica, o me gusta la alabanza, o me gusta el tiempo que ellos desarrollan, o me gusta el templo, o el estacionamiento, o el programa para niños, y se desarrolla una mentalidad bien extraña que algunos llaman la mentalidad de consumidor, ¿verdad? Que son aquellos que dicen, bueno, mira, a la prédica le doy un 4 nomás, un 4 porque estuvo más o menos nomás, y a la alabanza, no tuvimos alabanza y que un 1. Y después dicen el programa, no, el programa niño estuvo bien. Y en el fondo empiezan a evaluar todo desde su corazón. Y cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros nos debiéramos ir con una mentalidad de que es para mí. Cuando yo me junto con ustedes y nos juntamos como iglesia, nada se trata de nosotros, se trata de Jesús, se trata de Él. Entonces, si yo veo la alabanza, es decir, yo alabo a Dios y yo le sirvo a Dios por medio de mi alabanza. No es que a mí me tiene que gustar la música o no me tiene que gustar la música, sino que en el fondo yo le sirvo a Dios por medio de la alabanza, o le sirvo a Dios trabajando con los niños, o le sirvo a Dios por medio de mis ofrendas, o le sirvo a Dios por medio de mi tiempo, o le sirvo a Dios estacionando los autos. Cada uno de nosotros
tiene que entender de que es un siervo de Dios y los siervos servimos a nuestro Señor. Esa es la mentalidad correcta. Todo lo demás nos puede desviar y apartarnos del propósito del Señor. Y no hay nada malo en esto. Vean después, vamos a ver más adelante, la gran recompensa que tiene un siervo que es fiel. Y eso es maravilloso. Y yo pienso que cada uno de nosotros debiera tener esa mentalidad y particularmente en la iglesia, de que nosotros venimos a servir al Señor. De hecho, la palabra liturgia, que se ocupa más en las iglesias reformadas más tradicionales, no la ocupamos en las iglesias, entre comillas, más modernas o más simples, no hablamos de liturgia, pero en realidad la palabra liturgia significa servicio, servicio. Nosotros venimos a servir al Señor. Y esto cambia tanto nuestra manera de ver, porque entonces, si la alabanza no está bien, yo tengo que servir para que sea mejor, o yo tengo que servir para que la iglesia sea mejor. Mi actitud es distinta, no es que se trata de mí, sino que se trata del Señor. Esa es la mentalidad de siervo en un sentido correcto. Eh, Esto es clave entonces al momento de saber usar nuestros talentos y nuestros dones. La segunda verdad que encontramos en esta parábola de los talentos es que somos mayordomos, mayordomos. No sé si a ustedes les gustan las series inglesas, ¿verdad? Británicas, especialmente esas de misterio, siempre hay un mayordomo. A mí me encantan las novelas así de misterio. Ucha, yo he leído hasta algunas de Conan Doyle, ¿verdad? Y también de Agatha Christie. Y a veces estamos siguiendo en la televisión nosotros una serie con la Nimic acerca de el padre Brown, se llama el padre Brown, que es un cura que le gusta investigar. No importa que sea cura, pero igual a él le gusta investigar y me encanta esa cuestión de ir encontrando como pistas aquí, como un Sherlock Holmes, eh, un mayordomo. El mayordomo siempre es el culpable. Pero en este caso, nosotros tenemos que entender qué es lo que significa ser un mayordomo. Un mayordomo es alguien que administra, es un administrador, alguien que está administrando algo que no le pertenece. Pero la clave está en la palabra administrar y lo administra para hacerlo bien, para servir bien. El mayordomo es para que la gente cuando llegue a la casa se sienta bien, que todos se sientan bien recibidos, bien atendidos, que hayan recibido lo que cada uno tenga que recibir. Un mayordomo tiene una función clave en el reino del Señor y todos nosotros somos como un Perkins o no sé qué otro apellido ustedes tienen para un mayordomo, pero somos mayordomos, personas que estamos al servicio de los demás. Eh, es bien interesante cómo los países que tienen una raíz cristiana tienen todo un concepto de hospitales, escuelas públicas, ayuda hacia los necesitados. La mayoría de los países de trasfondo reformado o protestante tienen bien incorporado en sus mentes esto de ayudar a los más débiles. No se da tanto en otros sistemas religiosos y en otras culturas. Por ejemplo, los griegos en la época de Aristóteles, ¿verdad? Ellos tenían un concepto de la justicia en que no existía la propiedad privada y se compartía todo entre todos. ¿Pero entre quiénes? Entre algunos nomás. La democracia en Grecia era solamente para algunos, era para los que eran los atenienses. Y ese grupito era como un 1%, y el 99% de Grecia eran puros esclavos. Entonces, se compartía, pero solamente entre esa élite, ¿verdad?, que representaba ese 1%. A veces se parece un poco a ciertas realidades que hoy día también nos toca a cada uno de nosotros vivir. Es decir, a veces somos bien generosos, pero entre nosotros. Eso se vivía en la Grecia. Solamente había una cierta generosidad y cuidado para aquellos que pertenecían a la casta, ¿verdad?, de los atenienses, aquellos que gobernaban. Em, Después podemos encontrar, por ejemplo, en Roma, los romanos, ellos enfatizan el concepto de la propiedad privada. Nadie se preocupa del resto, cada uno se preocupa de lo que tiene. Ese es el concepto, viene del Imperio Romano. Y entonces, ¿cómo se ayudaba a las personas? A través de los donantes. Aparecía alguien, ¿verdad? Julius, no sé cuánto, que abría una casa, ¿verdad? Para los enfermos. Y esa casa tenía una placa afuera que decía que Julius, de no sé, pues de dónde, de Florencia, él había donado esa casa para los niños pobres. El concepto de los donantes, el concepto de dar como una especie de limosna o gran limosna, eso viene de Roma. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo, si bien tiene el concepto de la propiedad privada,
tiene este concepto tan maravilloso de compartir con los demás. Eso está muy incorporado en la mentalidad tanto de Lutero como Calvino y también de Wesley ya para el siglo XVIII. Es interesante que los hermanos Wesley tenían ese concepto, creo que era John Wesley, que él decía que si tienes, pídele a Dios que te dé 2 manzanas o varias manzanas, una para que tú comas y la otra para compartir. No le pidas solamente una manzana, pídele a Dios varias manzanas para que tú comas, pero también para que compartas con los demás. El cristianismo tiene eso muy en su genética, muy en su genética. Ayer estábamos tomando once con uno de nuestros hijos y le pregunté, ¿y qué harías con 1.000 millones de pesos? Esa fue mi pregunta para él. ¿Qué harías con 1.000 millones de pesos? Bueno, y me explicó todo lo que haría, ¿verdad? Ya se había gastado la plata en la tercera frase, casi todo lo que era el dinero, ¿verdad? Ya había desaparecido. Entonces yo le dije, pero tendrías que pensar en cómo poder mantener esa riqueza o aumentarla, ¿verdad? Y también considerar entre medio poder ayudar a otros. A veces se nos olvida esa parte, de que si tenemos algo es para compartirlo con otros, no la mentalidad solamente de guardarlo. Somos responsables de una correcta mayordomía y una correcta mayordomía tiene que ver con otros. Quiero invitarlo a que leamos en este punto sobre mayordomía en Primera de Corintios, en el capítulo 4, dice lo siguiente. Primera de Corintios, Pablo hablando a los Corintios, capítulo 4, dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Qué maravilloso, ¿no? Que cada uno sea hallado fiel. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Miren, léanlo hasta el versículo 7. Y el versículo 7 dice lo siguiente. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, todo lo que tenemos en esta vida es un regalo, es de parte de Dios, no es mío. A veces enfatizamos tanto el concepto de lo que es mío, ¿verdad? Por sobre el concepto de que todo le pertenece a Dios, todo le pertenece al Señor. No sé si ustedes saben, pero Johann Sebastian Bach, que es considerado el padre de la música, siempre me inquietó. Yo lo escuché la primera vez, eso de que era el padre de la música, lo escuché cuando estaba en la universidad. Y yo pensé, ¿y quién le habrá dado ese título? Porque en el fondo, como uno llega a ser el padre de la música, tremendo título, y ¿verdad? Y conociendo a tantos otros maestros, ¿verdad? Pero es interesante, la obra de Bach es aplastante, es gigantesca, no tiene comparación con ningún otro. En realidad sobrepasa por lejos a los Mozart o Beethoven de este mundo. Y hay una particularidad en la vida de Johann Sebastian Bach. Él siempre terminaba con la palabra Soli Deo Gloria. Todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Qué importante, ¿no? O sea, que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Y a Dios le alegra mucho cuando nosotros administramos bien lo que tenemos. No solamente estoy hablando del dinero. Administramos bien nuestro amor, administramos bien nuestro tiempo, administramos bien nuestra amistad, administramos bien nuestra familia, administramos bien en la iglesia. O sea, hay tantos lugares donde nosotros administramos y podemos hacerlo bien. Dice la Escritura que lo importante es que cada administrador sea hallado fiel. Entonces, el administrador tiene que tener claro una cosa: todo es regalo, nada nos pertenece, todo le pertenece a él, todo lo que hemos recibido. Entonces yo digo, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si estás consciente de lo que has recibido, dalo de gracia. Bueno, a mí me gusta decir esto varias veces, ¿no? Pero, en fin, quizás repitiéndose aquí en algunos conceptos. Es lo que hacían los pastores cuando yo era chico también. Me acuerdo que muchas cuestiones las repetían a cada rato y yo, incluso creo que algunos sermones los repitieron por error. Pero, en fin, como los repetían a cada rato, a uno se le quedaba. Y yo lo que a veces digo y vivo es que si yo veo una película, es más entretenida una película compartida, ¿o no? O si yo como pizza, una buena pizza, tiene mejor sabor o yo estoy rayado, pero tiene mejor sabor cuando es compartida.
tiene mejor sabor. La comida tiene mejor sabor cuando es compartida. Es decir, hay un gozo mucho más grande. Esta vida es para compartir lo que tenemos. Y entonces, claro, quizás te has esforzado, has trabajado, pero todo es un regalo. Y bueno, vamos a pasar ahora al tercer punto. Son 4 nomás, así que nos queda poquito, espero. El número 3, hemos sido llamados a multiplicar. Recuerden el primero, somos siervos. Segundo, somos administradores, mayordomos. Tercero, hemos sido llamados a multiplicar. A Adán y Eva se les dijo que ellos tenían que multiplicarse, enseñorearse en la tierra y multiplicarse en todos los sentidos. Primero le ponen a Adán un jardín, ¿verdad? Y después el jardín ya con Eva ya no es solamente un jardín, sino que ahora es toda la tierra. Primero es cuidar un jardín, pero después es cuidar toda la tierra y multiplicarse en ella, multiplicarse en todos los sentidos, en cultivarla, en tener más ganado, en tener más árboles, en producir, en poder producir más. Esto está muy fuerte en la mentalidad cristiana y especialmente luego de la Reforma. Esto de poder ser personas que produzcan y multipliquen. Es un poco la mentalidad de emprendedor, ¿no? A mí a veces lo que me tranquiliza de Chile y los movimientos sociales que puedo ver es que más allá de los cambios de gobierno, situaciones que nos atemoricen, parece, o es mi impresión, que mucho de la mentalidad de emprendedor ya está bastante radicado en nuestra cultura. Entonces, un sistema más socialista o comunista le va a ser bien difícil porque la mayoría de la gente tiene más o menos puesto en su cabeza esto de que somos como medio emprendedores. En Chile, cualquier persona es un emprendedor. Es interesante porque cuando tú vas a otros países, no es lo mismo, especialmente en América Latina. Pero aquí en Chile, cualquiera, digamos que no sé, po, tiene una máquina para hacer cabritas, de repente se le pasa por la idea de empezar a vender papas fritas, cabritas, ¿verdad? Y armar el negocio de cabritas. Ahí las palomitas, ¿verdad? Las ponemos no sé, con azúcar o sin azúcar, y a otros les gustará de otras formas, pero en fin. Esta cuestión está como bien enraizada en nuestra cultura. Y yo creo que tiene que tener algo de la base evangélica. Yo, cuando era más joven, me acuerdo que íbamos a las poblaciones, eso también lo he dicho muchas veces, pero aquí vamos, íbamos a las poblaciones a evangelizar y cuando llegábamos a las poblaciones, yo podía ver, vamos caminando, la casa casi se está cayendo, ¿verdad? Y al lado, una misma casa, casi igualita, pero esta casa está bien parada, bien pintada y con un jardín, con flores bien bonitas adelante. Y tú sabías que en esa casa había un evangélico. No sé si hoy es igual. Debo decir que la iglesia, una de las razones por las cuales yo creo la pandemia llegó es para que la iglesia nos volvamos a Cristo otra vez. Es una de mis convicciones, de arrepentirnos y buscar al Señor nuevamente como lo hicimos antes, como otros lo hicieron. Pero antes tú podías distinguir, ¿verdad?, cuando había un hogar cristiano. No necesitaban abrir la boca, pero la casa estaba bien pintadita, estaba el jardín bien limpiecito, ¿verdad? Y ahí estaba. Sabías que era un evangélico. Unas cuadras más allá había una casa, ¿verdad? Y había un Mercedes-Benz. Sabías que era un narcotraficante. Hoy día, quizás lo que más vamos a encontrar en este tiempo son cosas distorsionadas. Y a veces ni siquiera nuestra luz está alumbrando como debiéramos. En los años 80, cuando yo estaba estudiando, eh, había una especie de dicho, no era tan común, pero existía, de que los empresarios preferían contratar a un evangélico. El evangélico tenía una mejor posibilidad de encontrar un trabajo acá en nuestro país, ¿verdad? En los años 80, porque los evangélicos tenían fama de ser trabajadores, honestos, ¿verdad? Que no tenían vicios y que en el fondo ellos eran altamente confiables. Hoy día no estoy muy seguro si eso es una realidad. Eso como que desapareció, lo cual da mucha pena, pero podemos recuperar eso. El llamado a esta prédica de hoy es que recuperemos eso. Tratemos nuevamente, ¿verdad?, de ser esa lumbrera. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Multiplicando lo que Dios nos ha dado. Es interesante que la mentalidad de un emprendedor significa tener una visión, tener riesgo y esperar dividendos. Eso lo saben los que ustedes son empresarios, ¿no? O sea, toda empresa tiene primero una visión de algo. Segundo, se está dispuesto a asumir un riesgo por esa visión. Y tercero,
se espera que haya un dividendo, una ganancia producto de ese emprendimiento. En la Biblia es interesante esta historia de Mateo 25, y no sé si se dieron cuenta, pero cuando el Señor les da el talento al de 5, al de 2 y al de 1, no les dice cómo tienen que gastar los talentos. No les dice cómo gastar la plata, ni cómo invertirla, ni qué tienen que hacer con ella. No les da instrucciones, mire, lleven la plata a tal lugar y empiecen a moverla en ese sector. No, no dice nada de eso. Les deja a su propia cuenta el cómo ellos van a administrar esos talentos. Es interesante. Ese silencio, en el fondo, significa que Dios está esperando que nosotros tomemos la iniciativa. Hay tantas áreas, ¿verdad?, donde Dios espera que nosotros tomemos la iniciativa. Y esta es una de las áreas más importantes. Dependía de cada uno multiplicar. Eh, el emprendimiento se ve muy fácil en nuestra cultura en el tema económico, en los negocios, pero no tan fuerte en la iglesia. Y yo creo que uno de los aspectos que nos olvidamos es que el emprendimiento está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento le va a parecer una sorpresa, pero esto de los emprendedores se encuentra con mucha claridad en Hebreos capítulo 11, cuando habla acerca de los héroes de la fe. ¿Se acuerdan ese largo listado de personas que aparece allí? Hombres y mujeres que creyeron y por esa fe ellos se movieron. Aparecen Noé, Abraham, Isaac, toda esa lista gloriosa de hombres que creyeron. Y es interesante que en una parte de Hebreos 11 dice que muchos de ellos no recibieron o no terminaron lo que ellos habían comenzado. O sea que muchos de ellos comenzaron pero no lo terminaron. Pero sin embargo, Dios no los ve como algo malo, sino que dice que Él no tiene vergüenza de llamarse Dios de ellos y que además les espera en su reino. Es muy importante nosotros tener esa mentalidad de asumir riesgos con el Señor, asumir riesgos con Dios. No quedarnos solamente en la vida tal y como estamos, no esperar la jubilación, no esperar a que la cosa se calme, sino que tiene que haber un elemento de riesgo. La fe tiene un elemento de riesgo. Si ustedes quieren fe sin riesgo, eso no es fe, porque en el fondo nos movemos bajo ciertos inciertos, pero en la confianza de nuestro Señor. Hace unos años atrás, con la NIMIC comenzamos el Ministerio del Refugio. Al principio el refugio éramos los dos y no había refugio. Lo primero que nos preguntaban eran, oye, ¿dónde está el refugio? Y decían, aquí estamos frente a ti, éramos lo que somos. El refugio éramos nosotros. Y después se añadieron pastores. Mucha gente nos ayudó al comienzo. Gente que nos, bueno, muchos de ustedes nos han ayudado. Eh, También había personas que nos prestaban sus casas de verano, ¿verdad? Y teníamos ahí los retiros durante varios años. Familias evangélicas de otras denominaciones nos prestaban sus casas de verano preciosas, con todas las cosas ahí, hasta con la ropa de ellos. Y la gente tan generosa nos prestaba las casas, nos pasaba la llave, ¿verdad? Pero además dejaba todo ordenadito como hotel. Entonces la gente venía, ¿verdad? Y lo pasaba increíble. Recuerdo que nuestros primeros retiros con pastores, que además, miren la locura, son gratuitos, o sea que no le cobramos nada, llegaban, ¿verdad? Y en las primeras experiencias que tuvimos teníamos un chef, una chef, ¿verdad? Estaba ahí ¿cómo se llama? La María Victoria y ay, se me fue el otro nombre. La Eli, ¿verdad? Que ellas iban allá con su traje, ¿verdad? De cocinera, iban con su cuestión aquí arriba y les preparaban a los pastores cuestiones increíbles. Todo gratis, todo por un tema de fe nomás, todo creyendo de que si apoyamos a pastores de diferentes denominaciones, pentecostales, bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, toda la gama, ¿verdad? Dios iba a traer vida a esos pastores y esa vida se iba a traspasar a los demás. Bueno, hoy día el año pasado, fines del año pasado, Dios nos permitió comprar una propiedad para el refugio. Ya tenemos ahí 5.000 metros cuadrados muy lindos en Valle Alegre. Y podríamos habernos quedado allí, pero en realidad ahora estamos en lo que se llama la construcción de la casa del pastor. No teníamos ni un peso cuando comenzamos. Hoy tenemos una propiedad, se han hecho ciertos ya estudios y estamos en la fase de construcción. A mí me entusiasma mucho esto. No sé si vamos a terminar el refugio. No sé si vamos a estar vivos todavía cuando el refugio se termine. Quizás sí, no lo sé. Pero una cosa sé, es que hemos hecho todo lo que hemos podido para hacer una diferencia en este mundo.
No quedarnos, ¿verdad?, ahí mirando cómo los demás hacen cosas o cómo la vida gira o viendo telenovelas o perdiendo el tiempo. No, 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 la vida es muy cortita. Entonces tenemos que esforzarnos en el Señor, ¿verdad? Y yo debo decirles que me encantaría decirles que soy un tan buen ejemplo en tantas cosas. Les cuento esto porque sí hemos asumido riesgos. Pero también pienso cuántas veces en mi vida no he caminado de acuerdo a lo que Dios me ha pedido. ¿Cuántas veces me he acobardado y no he dado el paso que tenía que dar? ¿Cuántas veces me he quedado contemplando, verdad? Y sin haber tomado acción cuando Dios me llamaba a tomar acción. Eh, un ejemplo. La semana pasada estábamos en la playa y llegó un señor ahí que vendía barquillos y cuchuflís, tan recaros por si acaso, pero ahí estaba yo. Entonces le pido, eh, ¿cuánto cuesta el barquillo? Entonces me dice, 1000. Ya, ok. Y el cuchuflí, 1000, me dice. Le dije, va, qué raro, pero cuando yo era chico, el cuchuflí era más caro que el barquillo, le decía, generalmente costaba casi el doble. Y entonces le digo, 1000, le digo ya, y él me queda mirando, ya, le rebajo el barquillo, me dice, y entonces le compré al final uno de cuchuflí y 3 de barquillos. Así terminamos el negocio. Pero no terminó allí, y aquí yo les cuento algo que quedé un poco con la espina pasada, ni siquiera le contaba a mi señora, así que se va a enterar ahora a través de la prédica. Pero teníamos ahí los 3 barquillos, nos comimos los cuchuflí entre los 4, con los niños que están acá en Chile, ¿verdad? Con el David y el Mati, la Nimic, y estaban bien los cuchuflí. Después comenzamos con la primera bolsita y había un grupo de jóvenes al lado, un grupo de jóvenes. Y yo pensé, les voy a regalar los otros cuchuflí, porque, digo, los otros barquillos, porque teníamos muchos barquillos. De hecho, creo que todavía hay una bolsa de barquillo ahí donde, en la bolsa que vamos a la playa. Y pensé, le vamos a regalar nomás a estos cabros. Y yo pensé, lo voy a hacer. Pero después pensé, ah, no, porque quizás mi corazón engañoso es solamente porque quiero que me aplaudan o que me pregunten, ¿por qué usted es tan bueno? Me empecé a pasar unos rollos en mi cabeza que al final me inmovilizaron. Quedé atrapado en mi propia locura. No hice lo que yo creo que tenía que hacer, tenía que fluir. A veces no es tan claro, debo decirles. A veces no es tan nítido la cuestión, pero tenemos que movernos y arriesgarnos. Le doy a los compadres, estaban ahí, eran 6 jóvenes, 6 jóvenes. Entonces era una bolsa de cuchuflí, de barquillo, iba a sacar un barquillo y ahí completaba los 6. Y ahí estaba hecho. Pero tenía que moverme, haciendo la diferencia. Son pequeños detalles de lo que Dios nos da. Si Dios te da entonces, a diferencia de Wesley que decía, si tienes una manzana, no pidas una manzana, pide varias manzanas y regala las otras, yo les digo a ustedes, si tienen barquillos, pidan varios barquillos. ¿Para qué? Para compartirlos, para compartirlos. Yo siempre espero mis segundas oportunidades. Dios ha sido siempre conmigo un Dios de segundas oportunidades, así que yo espero en el Señor, en que en otra ida a la playa, Dios me hable y voy a estar ahí listo con los barquillos para regalarlos. Tenemos que movernos, ponernos en acción. Ahora imagínense con todo el poder que tenemos para poder amar a la gente, para poder ayudar, para poder movilizarnos. Podríamos hacer una ayuda gigantesca como iglesia. Somos muy ricos, muchos de nosotros tenemos muchísimo, estamos llenos, nos sobra, hermanos, tenemos de sobra. Yo tengo, no sé, ¿cuántos televisores tenemos? Yo tengo 2, 3 televisores, mi papá nos regaló uno hace un rato. Tenemos 3 televisores, ¿para qué quiero 3 televisores? O para qué, en el fondo, ¿para qué nos llenamos de tantas cosas? Este es un llamado también hacia mí para poder entender de que tenemos que multiplicarnos, pero no en nosotros mismos. O sea, a ver, déjenme explicarles bien. Sí hay una multiplicación que se va a producir a tu vida, obviamente, pero esta multiplicación tiene que estar pensando en otros. Porque si no lo haces, te vas a volver como esas personas que tienen este mal de Diógenes, ¿no? Los que tienen mal de Diógenes son aquellos que acumulan, acumulan y acumulan y acumulan. Bueno, yo diría, no lo hagamos. Yo me hablo a mí mismo, Waldo, no lo hagas, no lo hagas, porque no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. Siempre hay un prójimo al lado nuestro. Pero la cuestión es que Dios nos ha llamado para multiplicarnos, multiplicarnos. Ahora, déjenme referirme un ratito en este tercer punto a la palabra llamado. No sé cuánto tiempo ya llevo predicando, creo que ya se me pasó mi cuota, pero aquí, vamos, quedan 5 minutos más y terminamos. Cuando hablamos de la palabra llamado, muchos piensan en el llamado vocacional, ¿verdad? Que en realidad es un concepto erróneo, porque llamado vocacional es lo mismo. Vocatio
es llamado. Entonces, como decir llamado, llamado. No hay que decir llamado vocacional porque es lo mismo. Llamado ocupacional, sí, es decir, un llamado a usar lo que tenemos. Ahora, muchos piensan que el llamado lo tienen solamente los que somos pastores o misioneros. Esos nomás tienen llamado, los demás de la iglesia parece que no son llamados, pero en realidad eso no es cierto. Todos los cristianos son llamados a seguir a Jesús. Todos tenemos un llamado común, que es a seguir al Señor. Un día, como les conté al principio, Dios me llamó a mí en 1984. Yo escuchaba a Dios que me decía, sígueme. Y muchos de nosotros lo hemos escuchado, quizás no con esas palabras, pero nos hemos dado cuenta que hay un Dios allí y queremos seguirlo. Es decir, cada cristiano tiene ese llamado común a seguirlo en sus términos, a seguirlo a Él como Señor. Hacemos todo por Él y para Él, como decía este Johann Sebastian Bach, ¿no? Para su gloria. Es decir, todos nosotros tenemos ese llamado común, pero también hay llamados específicos. También hay formas en las cuales Dios nos va a llamar de manera específica. Y a veces ahí nos enredamos un poco con esta figura del varón macedónico que aparece en la Biblia cuando Pablo está durmiendo, ¿verdad? Y tiene un sueño. Hay un hombre de Macedonia que le dice, ven, ven a vernos, ven acá. Y Pablo tiene que desviar su camino y va hacia allá. Muchos a veces esperan ese sueño, pero les digo algo, la Biblia ya hace rato nos está llamando. El Señor te está llamando hace rato. Primero el llamado hacia Él, lo cual implica dejarlo todo para seguirlo a Él. Pero también hay llamados específicos y también Dios te ha llamado. Lo que pasa es que nos quedamos sentados, nos quedamos así como mirando el techo, ¿verdad? Esperando algo extraordinario que ocurra. Les digo lo extraordinario que ocurrió, es que les estoy predicando la palabra de Dios y esta palabra es para ti. Eso es lo extraordinario. Y ya eres responsable. Lo estás escuchando ahora, aparece en Mateo 25. Para ti y para mí fue escrito por Mateo, ¿verdad? Y dicho por nuestro Señor. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que multiplicarnos, no quedarnos, no quedarnos. Ese hombre que enterró su talento fue aquel que se quedó. Yo pensaba, la Biblia generalmente no comete errores en nada, entonces hasta las proporciones son correctas. Significa que de los 3 hombres que recibieron, el que recibió 5, el que recibió 2 y 1, 2 lo hicieron bien y 1 no. O sea que diría yo que en el reino del Señor, en su iglesia, que no es lo mismo, pero en los que somos seguidores de Cristo, 2 tercios sí lo hacen bien y 1 no, 1 se acobarda, 1 lo entierra. Ahora, yo creo que siempre es tiempo para salir de ese 1 tercio si es que estuvieras allí y te traslades a ese otros 2 tercios. Esto se hace por fe nomás, eso comienza hoy. No, no hay que esperar para mañana, comienza hoy mismo. Hoy comienza. Hay una tarea hoy, una llamada que hacer, algo que preparar para tu familia, alguna carta de amor, algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, eh, quiero llamarlos a ese concepto de la multiplicación al cual la Biblia nos llama. Por eso se alegró tanto este señor cuando llegó el otro con 10 en vez de que con 5. Esos 10 no le pertenecían tampoco a él, ¿me entienden? Ni nada de lo que nos llevaba. Yo no me voy a llevar el refugio ni la casa, lo que va, nadie se lo va a llevar. No me puedo llevar ni mi Biblia. No nos vamos a llevar nada. Pero vamos a tener que haber multiplicado lo que Dios nos dio. Esa es nuestra misión. Y no tienes que ser pastor o misionero para esto. Ya tú tienes un llamado de parte del Señor. Porque aquí entramos al cuarto punto y final y que tiene que ver con la rendición de cuentas. Todos rendiremos cuentas. Es interesante que la palabra rendición de cuentas, en este caso al menos, no está asociada al pecado, porque nosotros hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Hemos celebrado recién hoy la Santa Cena. Ahí hemos celebrado el triunfo del Señor sobre nuestros pecados. Entonces la rendición de cuentas, gloria a Dios, aleluya, ya está pasada, ya la pasamos. Este examen ya lo pasamos. Ya estoy aprobado. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. El otro día fui a la revisión técnica que estaba atrasado como 3 meses, pero por el tema de la pandemia. Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando voy a la revisión técnica me viene un dolor en la guata y me acuerdo de los tiempos en que estaba por exámenes de grado, como que me van a examinar. ¿Y si salgo rechazado? ¿Y si salgo rechazado? ¿Qué voy a hacer? Nada, pues nada, va a tener que arreglar el auto y listo, no es tan grave. Pero tengo esa cuestión de que me van a examinar. Rendiremos cuentas, pero no de nuestros pecados. El Señor nos ha lavado, nos ha limpiado
y esto es eterno. Gloria a Dios por eso. Pero ¿saben dónde sí va a haber rendición de cuentas? Con lo que has hecho con tu vida. La rendición de cuentas tendrá que ver como cómo usaste tus dones y talentos en este mundo. De eso se trata. Y ahí sí que hay rendición de cuentas. De esa no nos escapamos. Entonces, qué importante nosotros poder ver lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Pensamos que somos dueños de lo que tenemos y por eso como que nos quedamos ahí, lo hemos logrado, ¿no? Tenemos la jubilación. Antiguamente a los hombres les daban un reloj de oro, ¿verdad? Y un diploma. Y listo, ahí se les acababa la cuestión. Pero eso es del mundo, eso no es nuestro. Nosotros no sé, no jubilamos, por así decirlo. Yo sé que algunos de ustedes quieren jubilar, pero el cristiano no jubila. El cristiano hasta el último día vamos a seguir sembrando, tenemos que seguir dando. Hay ideas que son nuevas, hay cosas que se nos van a ocurrir. Hay muchos testimonios de personas que hicieron los himnos más famosos, los himnos más famosos de la iglesia a los 90 años. O sea, hay una oportunidad gloriosa todavía. Hay oraciones que podemos hacer, poemas que podemos hacer, un jardín que poder cultivar. Vendrá un día en que el Señor nos preguntará qué fue lo que hicimos con nuestra vida. ¿Y sobre qué cosa nos preguntará? En primer lugar, sobre nuestros talentos. Y no nos referimos ahora, claro, obviamente, a esos sueldos de 10 años, sino que el talento no es la habilidad, ¿ah? No es que si eres bueno para leer, o no, sino que son aquellas cosas que traemos con nosotros desde que nacemos, para las que somos buenos. Por ejemplo, no sé, para algunos de ustedes es bueno para cantar, otros es bueno para hacer pan, o es hábil con sus manos, otros son hábiles con sus labios, otros son buenos administradores, otros son buenos para jardinear. Todos nosotros tenemos algo en lo cual traemos algo en lo que somos muy buenos y lo tenemos. Sobre esas cosas nosotros rendiremos cuenta. Y la cuestión es que a veces se sepulta por el sistema en el cual nosotros vivimos. Muchos, desgraciadamente, por este tema de las apariencias, especialmente en culturas como la nuestra, la chilena, en que es tan importante la apariencia, al final todos quieren ser médicos, abogados, ingenieros, ¿verdad? Y de ahí como que no pasa. Pero en realidad, hermanos, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ni con la Biblia, ni con Dios. Dios te dio a ti y a mí, nos dio talentos, nos dio cosas sobre las cuales tendremos que dar cuentas. Por ejemplo, si eres hospitalario, o eres una persona generosa. Sobre esas cosas el Señor nos va a pedir cuentas. Aquí yo diría, ustedes tienen que pegarse un viaje al baúl de los recuerdos. No sé si ustedes tienen un baúl de los recuerdos. Algunos tenemos algunos lugares donde guardamos cosas viejas. Yo tengo aquí cajas, ¿verdad?, donde guardo fotos viejas. Y de vez en cuando me gusta a mí sacar eso y mirar fotos antiguas de los niños más chicos. Eso cuando ando deprimido, así que trato como de no hacerlo tan seguido. Pero en el fondo hay que ir a ese lugar, el baúl de los recuerdos, para que tú recuerdes para qué eres bueno. Quizás eres bueno para la pelota. Y uno dirá, ¿y esto qué tiene que ver con el reino? Pues tiene mucho que ver con el reino. Dios te dio algo de lo cual tendrás que luego rendirle cuentas. Ustedes conocen a nuestro hijo Daniel. El Dan, gracias a Dios, tiene ahora un llamado, el Señor lo tiene ahí. Bueno, realmente el Señor ha sido muy generoso con él y muy generoso con nosotros. Estamos muy felices con lo de su llamado. Eh, lo pongo a él como ejemplo ahora porque él tiene una particularidad. El Dan es muy bueno para el fútbol. Siempre fue bueno para la pelota. De hecho, algunos míos me decían, oye, anda a probarlo al Everton, o anda, llévalo para allá, la U va a abrir, porque somos todos de la U, obviamente, aquí en esta casa, llévalo ahí a Concón, que ahí tiene su escuela de fútbol, la U, ¿verdad? Y que se vaya a probar. Nunca lo hicimos, ¿eh? Nunca lo hice. De hecho, con la Nimica hablábamos y pensábamos, pero es que el ambiente ahí, los amigos y la cuestión de los garabatos y las prioridades, y el Dan, que en esos años era muy influenciable, pensaba yo, se nos puede desviar el Dan y termina ahí como un futbolista eso de fines de semana, digamos que bueno para la cerveza y que celebra ahí con los amigotes. Entonces, eso me da un pánico. Pero por otro lado, nunca me pasé en la mente que quizás podría haber terminado en el Ajax de Holanda o en el Real Madrid. Quizás ni le estarías hablando a ustedes ahora si mi hijo estuviera ahí jugando en el Real Madrid. Pero en fin, ¿qué he pensado sobre el Dan sobre esto? Porque a veces me siento un poco responsable de no haberle motivado más.
yo a veces le he tirado así como resbalones al Dan, le digo, ¿por qué no te armas una especie de escuela de fútbol o empieza un evangelismo con una escuela de fútbol? Tú eres bueno para la pelota, pero también eres muy bueno para predicar. Entonces, ¿cómo no sería que si tú llamas a todos esos jóvenes que están ahí, muchos de ellos musulmanes en Ámsterdam, invítalos a jugar a la pelota, ¿verdad? Y cuando terminen, eh, con la plata que Dios te da, le compras un dulce a cada uno y luego le das lo que Dios te ha dado, una palabra, la palabra del Evangelio. Somos responsables de todo lo que tenemos. Para que mis otros hijos que están escuchando no piensen que solamente el Dan es bueno para la pelota, también el Benji, el David y el Mati también son buenos para la pelota. Solamente estoy usando el ejemplo de su hermano mayor que está más grande ahora y tomando más direcciones. Y cada uno especial. Rendiremos cuenta, hermanos. Rendiremos cuenta. ¿Eres bueno para la bicicleta? Organízate una cicletada de la sanidad, del gozo, ¿verdad? Y termina la cicletada con un grupo de jóvenes y empieza a predicarle acerca de Cristo. Cada cosa que hacemos. ¿Eres bueno para hacer pan? Organízate un taller para hacer pan en tu vecindario, amiga o amigos del colegio, compañeras de trabajo, ¿verdad? Invítale ahora por Zoom, no sé, y empieza a predicarle el Evangelio también. Cada uno de nosotros tiene talentos que ha recibido. A veces lo hemos guardado por vergüenza. Debo decirle eso, que es algo muy triste en la iglesia, porque pensamos que solamente algunos talentos son más usables y otros no. Entonces vayan al baúl de los recuerdos, que el Espíritu Santo les lleve y ahí ustedes puedan encontrarlos y usarlos. ¿Qué cosas más rendiremos cuenta? Vamos a rendir cuenta de los recursos que tenemos, no solo los recursos económicos. Hay montones de recursos que Dios ha gastado en nuestras vidas. Por ejemplo, en la familia en que nacimos. Somos responsables de eso, de la información que tuvimos, del colegio al cual fuimos, de la universidad en que estuvimos, del país en el cual estábamos. En fin, eso se llama recursos. Dios ha invertido un montón de recursos en ustedes. Yo cuando veo ahí, yo veo solamente algunas caras, pero las que puedo ver, yo digo, wow, el Señor ha invertido mucho en ti, mucho. Piensa lo que salió a estudiar. O piensa cuánto Dios ha invertido para que tengas el negocio que tienes. O piensa la salud que Dios te ha tenido que dar, ¿verdad? Para que hoy puedas vivir la vida que tienes. O piensa todo lo que Dios te ha dado, los hijos que Dios te ha dado como grandes inversiones de parte del cielo. Les digo algo, Dios ha invertido mucho en ustedes. Mucho, mucho. O sea, yo puedo ver sus caras, ¿verdad? Y fácilmente digo, todo lo que Dios ha invertido en ustedes. Esos son recursos que Dios ha dado. Les digo algo, vamos a rendir cuenta de eso, de todos los recursos que Dios nos ha dado. Y tercero, vamos a rendir cuenta sobre la influencia que tenemos, el grado de influencia que tenemos. Y esto no tiene que ver con grado de popularidad, sino que tiene que ver influencias particulares que tú solamente tienes. Tú tienes una familia a la cual tú puedes llegar. Tú tienes los vecinos, tú tienes tus propios vecinos. Yo tengo mis dos vecinos, el vecino que me cae bien y el vecino que no me cae tan bien. Pero ahora me cae un poco mejor porque el otro día vino y tratamos de hablar. Dios está sanando eso, hermano. Yo lo estoy llevando ahí a la cruz a mi vecino y espero que también él se convierta. Pero estos dos vecinos que tengo, Dios me los puso a mí, no son sus vecinos. Ese es mi campo de acción, es mi influencia. Cada uno de nosotros tiene un rango de influencia en el supermercado que vamos, la cajera o los que están allí. Ese son mi rango de influencia. O las personas del colegio son mi rango de influencia. Es decir, tendremos que responder de los rangos de influencia o círculos de influencia que cada uno de nosotros tiene. Ahora, esto no debe ser motivo de tristeza. Esto debe ser motivo de mucho gozo, mucho gozo. Toda esta vida tiene un propósito, que es glorificar a Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Somos esclavos, nada nos pertenece. Somos mayordomos, cuidamos los bienes de otro, que es el Señor. Tenemos que multiplicar lo que Él nos ha dado y luego rendiremos cuentas. ¿Se sienten atrasados en esto? ¿O tal vez algunos se pongan tristes? No, nunca es triste, nunca debe ser así porque nunca es tarde. Ahora es el buen tiempo, es el buen momento para usar lo que Dios te ha dado. Y es un muy buen tiempo, ¿eh? Muy buen tiempo para hacerlo. Algunos, no, es que estamos en medio de la pandemia. No, 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 está perfecto ahora, es el lugar. Y el lugar que Dios escogió para que tú y yo brilláramos en medio de esta generación. No le pidas a Dios que te cambie las circunstancias. Pídele a Dios que te cambie el corazón, que te quite el temor, que te ayude a creerle,
que asumas la fe, y la fe importa riesgo. Si tú quieres ser un cristiano sin riesgo, pues bien, no tiene nada que ver con lo que significa el cristianismo. El cristianismo importa riesgo, importa riesgo. Importa un ridículo quizás, o importa el rechazo tal vez, no lo sé. Pero el que al final de tanto sembrar, en algún momento segará. Vamos a terminar con una oración y voy a orar por ustedes y por mí para que podamos ser personas que usamos bien los talentos que tenemos. Todo lo que Dios nos ha dado lo podamos poner a su disposición. Entonces, acompáñenme en esta oración, por favor. Señor, yo te doy tantas gracias por cada uno de los que está aquí en esta tarde, Señor. Gracias porque todos nosotros hemos recibido un talento, a lo menos uno. Hemos recibido dones. Hemos recibido, Señor, un círculo de influencia. Hemos recibido recursos. Todos los que estamos aquí, todos, Señor. Hasta las malas experiencias nos han dejado, Señor, algo favorable. Hasta las malas experiencias, Señor, nos han enseñado algo. Y estamos más capacitados quizás que otros por esas malas experiencias. Y tú, Señor, al final del día ocuparás todo para el bien. Así que, Señor, independiente de nuestras vidas, Señor, todos hemos sido capacitados. Todos hemos recibido talentos. No sé si soy el de 5, del 2 o el de 1, pero soy uno de ellos. Y yo te pido, Padre amado, sí, que yo sea parte de esos dos primeros que vinieron a ti y lo multiplicaron. Que podamos volver, Señor, multiplicando. Que tengamos esa mentalidad de emprendimiento espiritual, Señor, en nuestra vida. Que asumamos, Señor, una visión que tú nos vas a dar. Y que después de esa visión asumamos riesgos y cosecharemos. Y lo que cosechemos será para compartirlo con otros. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de la gracia que tú nos has dado. Y para poder vivir el llamado, Señor, que tú le has dado a cada uno de nosotros, nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, que podamos vivir ese llamado. No importa la edad que tenemos, Señor, que hoy podamos pensar y orar y preguntarte a ti, Señor, ¿qué es lo que he recibido? ¿Cómo lo puedo usar? Y ayúdanos, Señor, hoy, este día, a resolverlo, para que podamos darle esos barquillos a esos jóvenes que lo necesitaban, o tantas otras cosas, Señor, en esta vida. Los que sufren, las mujeres solas o abusadas, los niños abandonados, los enfermos, los pobres, los deprimidos, los separados. Están a nuestro alrededor, Señor. Están allí, están allí. Los pobres. No solo los que no tienen nada, sino que aquellos que no tienen a Dios. Estamos rodeados, Señor, y podemos compartir de lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.